share a common vision for the future, grounded on common values. It is wonderful to be back in Mexico. Lindo y querido. Reafirmamos que nuestro lazo más profundo es nuestra gente. Juntos somos más fuertes. Migrantes mexicanos nos dicen, nosotros nos salimos de México, pero México nunca se sale de nuestro corazón. Hay voluntad para mantener buenas relaciones. Nos une la vecindad, la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad. Bienvenido a Voces Sin Fronteras, el podcast de la Embajada de Estados Unidos en México, en el que conocerás a personas que hacen de México y Estados Unidos socios, vecinos y amigos. Hola, soy Alejandro Barrón y quiero darles como siempre la más cordial bienvenida al episodio número 8 de Voces Sin Fronteras, un podcast oficial de la Embajada de Estados Unidos en México en colaboración con Frecuencia SEM del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Y en esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial, Norma Campos, la primera agregada de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos en México. No solamente la primera mujer, la primera agregada. Ahora pues ha hecho historia porque es la persona que inauguró prácticamente las nuevas oficinas de la FAA en México en enero del 2023, hace un año. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy para platicarnos un poquito del trabajo que realizas, pero además de tu trayectoria. Debo decir que Norma es una persona sumamente brillante y digo, no quiero darle muchos spoilers, pero estamos hablando de una ingeniera aeroespacial, una persona que ha hecho mucho también por pues alcanzar este tema de la equidad de género en espacios que muchas veces han sido dominio de los hombres y donde tenemos que encontrar una participación más equitativa de hombres y mujeres. Así que, Norma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alejandro, y un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres una persona que tiene raíces tanto en México como en los Estados Unidos. Así que me gustaría que empezáramos pues preguntándote de dónde es tu familia, a qué se dedican, cuál ha sido tu experiencia en ambos lados de la frontera. Pues sí, mira, yo nací en Wichita, Kansas, en los Estados Unidos, pero crecí en León, Guanajuato, México. Mis padres son mexicanos, toda mi familia es de México, entonces a los 19 años fue cuando me mudé de regreso a los Estados Unidos y ahí seguí mis estudios universitarios. Pero tú empezaste estudiando la carrera en México antes de irte a Estados Unidos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo estuvo la situación? Y sobre todo, dinos si recibiste algún tipo de apoyo, sobre todo cuando decidiste regresar a Estados Unidos a estudiar por allá. Así es, pues fíjate que yo empecé estudiando la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de León, Guanajuato, pero rápidamente me di cuenta que no era mi llamado en la vida. Soy un poco hipocondriaca, pues yo sufría un poquito estar ahí viendo todas las enfermedades, etcétera. Pero siempre me encantó la ciencia, las matemáticas. Entonces empecé a pensar que quizás la ingeniería era algo que sería más adecuado para mí. Cuando me di cuenta que existía la carrera de ingeniería aeroespacial, que yo ni siquiera pensé que era posible, pues me pareció fascinante. O sea, realmente me pareció pues un sueño. Y bueno, pues decidí darle, pues lanzarme a intentar ser una ingeniera aeroespacial. Mi familia viene de recursos bastante moderados. Mi papá, que en paz descanse, era comerciante. Él pues era una persona que vendía zapato, lo compraba en León, que es una ciudad donde el calzado se produce. Y se iba él solito hasta Chiapas, en el sureste de México, a vender. Entonces, pues sus recursos eran limitados. Tuve la oportunidad de ir a una secundaria y preparatoria privadas, pero con muchos esfuerzos de parte de mi familia. Ya en la universidad no pudieron apoyarme económicamente. Entonces, cuando decidí estudiar ingeniería aeroespacial, pues realmente no había muchas oportunidades y opciones para mí
en México especialmente. Entonces empecé a ver para irme a los Estados Unidos. Yo pues pensé en postular a cualquier tipo de ayuda financiera que pudiera caerme por enfrente. En ese momento de mi vida pues ni siquiera teníamos una computadora en casa. El internet pues todavía no era tan común como es ahora. Entonces yo me tomaba el autobús cerca de 1 hora desde mi casa hasta un cibercafé para poder pasarme horas ahí en internet buscando oportunidades de universidades, de becas, de apoyos económicos, y fue así que conseguí estudiar en Wichita State University en los Estados Unidos la carrera de ingeniería espacial en base a becas tanto meritorias como de necesidad, a algunos préstamos y también oportunidades de trabajo y estudio, porque yo desde que empecé la carrera también siempre complementé con trabajo de lado. Y pues fue gracias a todo eso que conseguí pues hacer mis estudios. Esta es una historia súper interesante porque habla de superación, tanto de parte de los padres de familia que hacen todo el esfuerzo posible porque su hija pueda tener una educación de calidad, pero también de tu parte, ¿no? Porque por un lado pues empiezas a estudiar una carrera aquí en México, te das cuenta que ese no es tu llamado, que ese no es tu vocación. Y en vez de conformarte o de buscar opciones que quizás no eran las mejores para ti, tú decides, sí, yo quiero estudiar ingeniería aeroespacial. Y esto es bastante interesante porque es un terreno donde desafortunadamente no hay muchas mujeres, lo platicábamos antes de iniciar el programa. Quería preguntarte, ¿qué es lo que dicen o qué es lo que piensan tus padres cuando les sueltas esta noticia? Quiero ser ingeniera aeroespacial. Wow, se causó una gran conmoción en casa porque así de un día a otro me levanté y ya no fui a la facultad. Entonces mi papá realmente, que en paz descanse, a quien amo y adoro, pero se enojó muchísimo conmigo. Era su sueño, su orgullo que yo fuera doctora, que lo entiendo, y además viene de una generación y de una situación de vida bastante diferente. Entonces entiendo su punto de vista, tenía miedo por mí, pero también me decía, los ingenieros solo son hombres, tú como mujer, ¿qué vas a hacer ahí? Va a ser muy difícil, no va a haber trabajo para ti. ¿Sabes? Todos estos estereotipos que hay sobre las mujeres hacen esto, pero no aquello. Y entonces, pues, se enojó tanto conmigo que no me habló durante casi 1 año. Wow. Después se reparó la situación, pero pienso que sobre todo tuvo miedo de que yo cometiera un error con mi vida. Sin embargo, fue gracias a que mi mamá se mantuvo de mi lado apoyándome siempre. De hecho, también a ella no le habló por un tiempo después, porque mi mamá me decía, tienes que seguir a tu corazón. Y yo tenía miedo de equivocarme y pues de dejar algo que pues es extremadamente bueno, ser doctor, etcétera. Era muy difícil entrar a esa facultad. Los estudios pues eran gratuitos pues, porque es una universidad pública. Pero ella me decía, inténtalo por 1 año, no pasa nada. Si en 1 año ves que tampoco es lo tuyo eso que quieres hacer, si en 1 año no conseguiste las becas que estás buscando, pues te regresas y vemos cómo hacemos. Y tuve también el apoyo de los directores de la Facultad de Medicina. Yo hablé con ellos, expresé mi caso y me dijeron, ok, te vas porque quieres, no porque hiciste algo mal, entonces podemos conservar tu lugar durante 1 año. Y el sentir que no era el fin del mundo si yo me equivocaba, el sentir que mi mamá estaba respaldándome, eso me dio a mí la valentía que también me hacía falta porque tenía yo miedo, nunca había salido de mi casa, era yo muy apegada a mis padres, pero eso me permitió decir, ok, no pasa nada si me equivoco, no es el fin del mundo, todo tiene una solución, pero necesito intentarlo o si no me voy a arrepentir el resto de mi vida de no haber luchado por lo que yo quería. Qué interesante, ¿no? A veces no nos damos cuenta de cómo estas pequeñas decisiones pueden marcar una diferencia enorme, ¿no? Y en este caso tú dejabas pues la posibilidad de quizás una profesión bastante lucrativa acá en México por perseguir un sueño, ¿no? Y en realidad, pues digo, tu papá estaba a lo mejor medio opuesto a la idea, pero no necesariamente por un tema de discriminación, ¿no? Sino como dices, eran los estereotipos, lo que se pensaba en el tiempo y por ahí también el miedo a que pues las personas
podían menospreciarte, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, pero qué bueno que seguiste pues tus pasos. Y después también me comentaste que además de los diferentes financiamientos y apoyos que recibiste para poder estudiar en Estados Unidos, realizaste también trabajos de pasantías. Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue el tipo de trabajos que tuviste en esa época? Muchísimos y de todo. Y desde el primer momento que yo empecé la carrera de ingeniería, busqué oportunidades para trabajar en el ramo. Primero por necesidad, porque realmente no podía subsistir sin trabajar y estudiar, pero también que me brindaran experiencia. Entonces empecé trabajando ahí mismo en el Colegio de Ingeniería, en algunos de los laboratorios de investigación que tenían dentro del Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Hice investigación sobre congelamiento de alas de aviones, aerodinámica, etc. Y después dije, ok, necesito salir más allá. Mi meta era llegar a la NASA. Cuando me fui, postulé a programas. Las primeras 2 veces no entré, porque obviamente son programas súper competitivos. Pero ya la tercera, a Dios gracias, pude entrar. Tienen un programa de trabajo-estudio fascinante que realmente cambió mi vida por completo. Le llaman Co-op Program y es un programa en el que alternas un semestre totalmente trabajo tiempo completo en la NASA y un semestre en la escuela. Pasas los veranos allá y estás alternando así por un tiempo largo, ¿no? Por varios semestres, varios años, eso se convierte. Y cada vez que vas, te ponen en una área diferente. Y entonces para mí fue fascinante. Yo estuve en el NASA Dryden Flight Research Center, que ahora le cambiaron de nombre, se llama ya Armstrong. Y ese centro se dedica más a la investigación de aeronáutica, que es la primera A de NASA, siempre lo relacionamos con el espacio, pero la primera A es de aeronáutica. Y entonces hacen investigación, pues, aeronáutica muy, muy relevante, y ahí hice pasantía por varios años, trabajando tiempo completo, como te decía, y alternando con la escuela. Entonces, eso retrasó mi graduación por un tiempo considerable, pero todo valió muchísimo la pena. También, mientras estuve en la carrera de ingeniero espacial, hice después otra pasantía en MIT, en otro programa de verano, y eso fue lo que me permitió también ver qué es lo que quería hacer en el estudio de posgrado, en mi maestría. Ahí fue donde empecé a darme ideas de lo que había más allá, y fue como terminé conociendo este programa de tecnología y políticas públicas, que es un programa de ingeniería, pero que mezcla la tecnología y después cómo la implementas en la realidad mediante las políticas, ¿no? Las regulaciones, etc. Yo ni sabía que existía eso, pero fue gracias a las pasantías que lo conseguí, ¿no? Entonces, a donde me salía una oportunidad, o yo las buscaba, pero siempre mis veranos, no me importó graduarme después, ¿sabes? Pero adquirí esa experiencia que pues me permitió no solo tener los contactos, tener la experiencia laboral para mi currículum, pero también decidir qué es lo que más me gustaba y en qué vías me quería seguir. También tuve otra pasantía en Cessna, que es una compañía de manufactura de aviones en Wichita, Kansas, y también fue muy interesante para mí. Entonces, recomiendo ampliamente a todos los estudiantes que tomen ventaja, busquen oportunidades donde puedan trabajar y estudiar, porque sí es difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero son experiencias invaluables. Es una excelente recomendación. Creo que a veces si nos enfocamos 100% en los estudios y no adquirimos esa experiencia profesional, de alguna manera perdemos una ventaja competitiva frente a otros compañeros que quizás sí compaginaron los estudios con una experiencia laboral, ¿no? Exactamente. Y ahorita, mencionas esto, NASA, ¿no? Cuando decía al principio que eres una persona brillante, no estaba exagerando. Y si estabas enfocada en el aspecto, pues, aeronáutico, eso no deja de lado, pues, la parte que todos conocemos acerca de la NASA, que es la especial. Y aquí tengo que preguntarte, ¿alguna vez tuviste el sueño, el deseo de ser astronauta? Pues inicialmente cuando empecé la carrera, y de hecho creo que mi gusanito comenzó con lo de aeroespacial cuando vi la peli que se llama El cielo de octubre,
Se estrenó por ahí en el 99, si no mal recuerdo, que es el mismo año en que me gradué de la preparatoria. Entonces era sobre este chico que tiene aspiraciones de construir cohetes, su papá se opone. Vaya, me encontré muchas similitudes con mi historia. Era tu historia. Y me inspiró, o sea, entonces, claro que yo soñaba con el espacio, pero la vida siempre me llevó del lado de aeronáutica, que es fabuloso porque al final es lo que mejor me acomoda a mi personalidad. Después, honestamente, le tengo miedo a las alturas, me da vértigo, o sea, no pudiera yo ser un astronauta. Sí, como el colmo de un astronauta, ¿no? Exactamente, pero sí que trabajar en la NASA, pues me permitió conocer investigación de un calibre, pues fuera de serie. O sea, es uno de los lugares más fascinantes que he descubierto en mi vida. La gente ahí estaba apasionada día a día por llegar y estudiar aviones, ¿sabes? Se rompieron casi la mayor parte de los récords en la historia de la aviación. Se hicieron ahí en el Dryden Flight Research Center. Tuve la oportunidad en uno de mis proyectos de trabajar con un astronauta que ya falleció hace algunos años, se llama Gordon Fullerton. Después de retirarse como astronauta, era piloto de prueba. Entonces, él volaba pues los aviones y a mí me tocaba analizar los datos de las pruebas de vuelo. Y bueno, el verlo en mis presentaciones cuando yo mostraba los datos y daba resultados, fue para mí pues obviamente un sueño hecho realidad. Y el estar en la NASA también después me llevó a poder postular a algunos fellowships. Ya son becas un poquito más extendidas. Entonces yo al graduarme de ingeniería aeroespacial, gracias al trabajo que yo había hecho en la NASA, tuve oportunidad de tener una beca, un fellowship, ya con todo pagado para la maestría. Y fue así que pude llegar después a MIT para mi posgrado, ya con todos los estudios ahora sí cubiertos. Ahí ya no tuve que tomar ningún préstamo y pues se lo debo pues a eso. Sí, esta fellowship era como una beca de investigación, ¿no? Exactamente. Te permitía pues enfocarte completamente en esa faceta. Exactamente. Pues mira, o sea, definitivamente la tuya es una historia también de película. Y bueno, después de esto ocupas varios cargos, pero llegas a la FAA. Y aquí creo que lo que todos queremos saber es cómo se da esta colaboración en materia de aeronáutica entre México y Estados Unidos. ¿Puedes platicarnos un poquito al respecto? Claro que sí, pues México es uno de nuestros socios más importantes en aviación civil, sin duda. México es el país con mayor número de pasajeros que viajan por aire entre México y Estados Unidos en las dos direcciones. De todo el mundo. De todo el mundo, exactamente, desde y hacia los Estados Unidos. El año pasado tan solo hubo casi 39 millones de pasajeros que viajaron por aire entre los dos países. Entonces tenemos una relación muy, muy estrecha. Colaboramos con México en todos los aspectos de aviación civil. Obviamente para la FAA el más importante es la seguridad operacional de los pasajeros. También trabajamos en temas de eficiencia de tráfico aéreo, de armonización de regulaciones y procedimientos. También asuntos de sostenibilidad, asuntos aún de lanzamientos de vuelos espaciales comerciales, tenemos cooperación, ciberseguridad, etc. Entonces, certificación de productos aeroespaciales también, aeropuertos, en todo. Y colaboramos diariamente, día a día, en prácticas, en compartir tecnologías, equipos, etc. Pues dado el inmenso número de viajeros que hay de un lado a otro y hacia los dos países, creo que esto te habla de la necesidad tan importante de que haya una coordinación y una colaboración muy estrecha entre las autoridades aeronáuticas de ambos países. Y bueno, además de ocupar diversos cargos dentro de la FAA, porque has estado ahí, si no me equivoco, desde el año 2009, o sea, ya una trayectoria bastante abundante, tú colaboraste también en algún momento en la IATA. ¿Qué hacías ahí? Sí, pues es un organismo internacional que representa pues los intereses de las principales aerolíneas del mundo. Creo que las aerolíneas que son miembros de IATA representan aproximadamente más del 80% del tráfico aéreo del mundo. Y pues bueno, con IATA se cierra un poquito lo que es todo el ecosistema
de los distintos participantes en aviación. De un lado están las autoridades de aviación civil, los proveedores de servicios de navegación aérea, pero obviamente están los operadores, que son, por ejemplo, representados por IATA también. Tenemos organizaciones internacionales como la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Tenemos a los aeropuertos, etc. Es decir, es un ecosistema completo en el que todos los miembros tienen que participar para que se puedan alcanzar y lograr estas metas que tenemos todos en común, como por ejemplo, como mencionaba antes, la seguridad operacional de los pasajeros, las eficiencias en el control de tráfico aéreo, etc. Es importantísima esta colaboración, como bien dices, ¿no? Para asegurar que todo el tema relacionado con el viaje aéreo se lleve a cabo con los más altos estándares de seguridad. Exactamente. Y bueno, pues, ¿qué es lo que sigue para México y Estados Unidos en materia de aviación civil? Tengo el dato por aquí de que el turismo de estadounidenses a México creció en un 4% durante el año pasado. Así que, ¿qué es lo que sigue en esta colaboración? Pues sí, aquí en la oficina de la FAA que abrimos en México hace un año, pues tenemos como meta, y somos 2 personas, quiero agradecer también a mi colaboradora Adriana Vega, que es una especialista de aviación civil. Las 2 somos el equipo aquí de la FAA en México. Y pues tenemos como meta seguir fortaleciendo esos lazos que tenemos en materia de aviación civil con la autoridad aquí en México, que es la AFAC, con proveedor de servicios de navegación aérea, que es CNEAM. También trabajamos muy de cerca con la OASI, que tiene una oficina regional de América del Norte, América Central y el Caribe, aquí basada en Ciudad de México, y a la cual tanto los Estados Unidos como México estamos acreditados. Entonces, colaboramos en todos los temas, proporcionamos asistencia técnica a México y, como te repito, fortaleciendo, compartiendo prácticas para lograr conseguir los objetivos, sobre todo que para los pasajeros el sistema de transporte aéreo sea seguro, sea eficiente y sostenible. Desde luego que es un trabajo muy importante, ¿no? Porque también te habla de la poderosa integración que tenemos entre los 2 países, ¿no? Y simplemente el volumen de viajeros habla de ese nivel de integración. Y ahora, creo que eres una autoridad en esta materia aeronáutica, pero también tienes muchos conocimientos respecto a la innovación. Y aquí, vamos a hacer un pequeño ejercicio de pensar hacia el futuro. Yo quería preguntarte, ¿cómo ves el futuro de la aviación comercial de aquí a los siguientes 30, 40, 50 años? Porque yo me acuerdo, y aquí ya me estoy balconeando de mi edad, ¿no? Pero recuerdo todavía los vuelos del Concorde, ¿no? Y cuando decías, bueno, pues la aviación supersónica es el futuro. Y de repente, pues por muchas situaciones, pues ya no existe, ¿no? La aviación comercial supersónica. Pero ¿es algo que vendrá, que regresará? ¿Cómo ves tú el futuro de la aviación comercial? Los avances tecnológicos continúan, y de hecho algo que me parece súper interesante es esa conexión con las políticas, ¿no? Las regulaciones, las políticas, porque la innovación y los avances tecnológicos están muy por adelante, muy por avanzado de lo que es regulación y política. Entonces estamos intentando como atrapar a esa innovación tecnológica. Está lo que tú mencionas, vuelos supersónicos. Tenemos también las aeronaves no tripuladas que ofrecen servicios o que potencialmente van a ofrecer después servicios de entrega de paquetes, de muchos potencial para el desarrollo económico. Están ahora hablando recientemente, estamos ya viendo operaciones en el espacio aéreo superior, mucho más allá, en un espacio aéreo que antes no era navegable. Ahora ya hay potencial, ya hay la capacidad tecnológica, pero no hay las normas globales todavía para regular ese espacio aéreo. Sí, entonces es algo que tiene que quedar bien regulado y obviamente pues cumpliendo los más altos estándares de seguridad antes de que se pueda abrir, ¿no? Exactamente, entonces la tecnología siempre está varios pasos más adelante. En la FAA tenemos una oficina también que trabaja con todos los temas de aeronaves no tripuladas. Tenemos una oficina que se dedica exclusivamente a asuntos de
lanzamientos espaciales comerciales, todo lo que está haciendo SpaceX y otras compañías en ese aspecto. Y bueno, también, por ejemplo, los combustibles sostenibles ahora para la aviación también. Pues todo eso son temas que estamos conscientemente tocando, pero sí la tecnología va por adelante. Mira, ese es un tema muy importante, el último que tocas. Y digo, quiero cerrar con esto antes de pasar a la siguiente sección. Vendrán próximamente ya muchos aviones que estén impulsados por energías limpias. Creo que eso es algo que a mucha gente le interesa, ¿no? Como que el saber que se puede preservar este aspecto de los viajes comerciales, del turismo incluso, sin que esto implique pues un impacto ambiental negativo, ¿no? Como puede asumirse que ha existido durante el tiempo que existe la aviación. Claro, pues es una de las metas. Definitivamente hacen falta aún más recursos, aún más exploración para realmente hacerlo pasar al 100%, pero es una de las metas también de la FAA, el continuar por el camino de la aviación sostenible. Y bueno, es uno de los temas que también nos interesa mucho seguir colaborando con México. Quiero agradecerte por tu tiempo y quiero agradecer también al Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y a Frecuencia SEM por ser nuestros aliados en este podcast llamado Voces Sin Fronteras, un podcast oficial de la Embajada de Estados Unidos en México. Soy Alejandro Barrón. Hasta la próxima. Ping Pong con Norma. ingenieros o licenciados. Ingenieros, ¿Por qué? porque soy una nerd. La cosa que más extrañas de tu vida en León, Guanajuato. La Feria de León, por sus palenques. Por supuesto. ¿Comida mexicana o comida estadounidense? Mexicana. ¿Cuál te gusta más? Antojitos, pero no picantes. ¿Qué es lo más rico que has comido en un avión? La champaña, pero no sé si cuenta como comida. Claro que sí, más champán. ¿Modelo de avión que más te gusta? El Wright Flyer, ¿Por qué? porque inició todo lo que es la aviación ahora. De entre los 3 idiomas que hablas, inglés, francés o español. Español. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura laboral estadounidense? La igualdad, el respeto que siempre me han dado a mi persona, a mis ideas y a mis contribuciones. Bien dicho. Menciona el nombre de una mujer que te haya inspirado. Sería Dava Newman, que es directora del Media Lab en MIT. Fue mi mentora, es una visionaria, es súper divertida, la admiro como mujer, como persona y como científica. Por último, Norma, ¿qué consejo le darías a las niñas y jóvenes de México que estén pensando seguir tus pasos como ingeniera aeroespacial o cualquier tipo de ingeniera? Pues que sigan con sus sueños, que no se den por vencido, que piensen que no hay sueño que sea demasiado grande mientras ustedes lo quieran y trabajen en ello. No te pierdas los próximos episodios de Voces Sin Fronteras. Búscanos en plataformas digitales, en Facebook como Embajada de Estados Unidos en México y en Instagram o Twitter como @US Embassy Mex.